muchas gracias, Diego, por acceder a esta clase abierta que damos en el marco de la materia Filosofía en Medios Extraacadémicos. Es para nosotros una alegría que puedas compartir este espacio con nosotros. Les comento, para los que no saben, que es una materia de la licenciatura en Filosofía, incluida dentro de la práctica profesional, digamos, donde exploramos diferentes terrenos que excedan a la docencia académica, digamos, tanto en espacio de secundario como a nivel terciario o universitario, y la investigación universitaria o en el marco del CONICET como modos de desarrollo profesional. En esta unidad estamos trabajando la divulgación de la filosofía, diferentes modos de divulgar el pensamiento filosófico, y para eso, bueno, nos contactamos con Diego, que es graduado de Filosofía de la UBA, que es profesor de Filosofía y que también ejerce, estábamos comentando, digamos, una suerte de ejercicio, tiene como una suerte de ejercicio liberal de la profesión, en el sentido en que ejerce la docencia, pero en diferentes espacios que autogestiona. Entonces, bueno, sin más quería comentarte, digamos, que nos comentes un poco cuál fue la experiencia de Filosofía a la Gorra y Taller de Filo, que es algo que venís desarrollando hace tiempo. Bueno, gracias por la invitación y a ustedes por estar acá. Y bueno, ahora comento un poco y estaría bueno que pudiéramos conversar. Lo que pensé que puede ser interesante es que antes de comentarles un poco la experiencia esta de Filosofía a la Gorra y demás, que les cuente un poco, aunque sea mínimamente, que les comparta mi recorrido en la carrera y cómo llegué a hacer eso, que también me parece algo interesante, cómo se llega a... bueno, yo estudié en Puan, en la Universidad de Buenos Aires, entrando en el año 96. Y era una época, digamos, segunda etapa del gobierno menemista, donde CONICET, por ejemplo, estaba en una crisis. Era la época, ¿no?, de mandar a lavar los platos a los investigadores del CONICET. O sea, era una época en la que por diferentes motivos, que sobre todo tenían que ver con ese contexto sociopolítico económico, no era realmente como un horizonte ingresar al CONICET. Había realmente muy pocas posibilidades, sueldos muy magros, no se abría como horizonte para mí como estudiante. Yo tampoco conocía, no estaba muy en el mundillo ese de cómo se hacía para ingresar, y tampoco parecía que fuera ni siquiera algo deseable. Entonces la verdad que nunca se me abrió eso, por un lado, para mí cuando iba cursando la carrera. Por otro lado, tampoco se me abrió al principio de la carrera, es decir, yo no ingresé a la carrera pensando en la docencia. La verdad, ingresé, supongo que como muchos de nosotros, porque uno tiene muchas preguntas y no sabe cómo vivir y qué hacer con eso, ¿no? O sea, digamos, bueno, y sabiendo que en la filosofía hay algo valioso que uno ya viene leyendo y quiere formarse en eso, pero la verdad que yo no pensaba que, digamos, ni que podía trabajar de eso en algún día, ni que me gustaría. Realmente no iba por ahí. Y durante toda la carrera yo trabajaba en cosas que no tenían nada que ver, y después de un buen tiempo, y eso hizo que, por supuesto, la carrera se me hiciera bastante más larga que lo planificado, cosa que suele suceder para quienes trabajan cuando hacen la carrera. Y después de un buen tiempo, y de quizás en un momento de mucho trabajo de otro tipo, haberme alejado, o sea, a estar haciendo de alguna materia, de a poquito y demás, empecé a acercarme un poco más a la idea de juntarme con algunas personas, de hacer algún taller. Empecé con la idea de fantasear de dar clases en una escuela secundaria y probar qué pasaba. Vieron que con la mitad o más de la carrera metida uno puede ver si consigue algún puesto en una escuela secundaria, aunque sea una suplencia. Así que se me dio esa oportunidad y empecé vi un aviso en un diario, una escuela privada. Fui a tener una entrevista con la directora, le conté, yo estaba como muy entusiasmado, le conté como un proyecto para trabajar con los chicos de quinto, sexto año, y quedé y empecé a dar clase, cosa que fue como un antes y un después, digamos, para mí, porque realmente es algo que me di cuenta que disfrutaba enormemente, que aprendía muchísimo.
Y que también no solamente era lo que me pasaba a mí, sino que, ¿no?, con los estudiantes tenía una experiencia muy buena, lo notaba en ellos. Ellos venían de una experiencia que no había sido tan buena con un profesor anterior, entonces todo empezó a funcionar muy bien en ese sentido y a mí se me abrió, digamos, el campo de la docencia de una manera que yo no lo hubiera pensado antes cuando me metí en la carrera, no me imaginaba como profesor, ni mucho menos. Entonces eso hizo que me como vaya desviando hacia ese lado porque encontraba en todo sentido hasta la idea de ir como reemplazando, ¿no?, un tipo de trabajo que no tenía nada que ver y que yo quería ir dejando por algo que era lo que me interesaba. En ese contexto empecé a trabajar en una librería que dentro de todo era mucho más cercano, una librería que tenía un café, pequeñas actividades culturales, y es ahí donde surgió la idea de hacer un pequeño grupo de estudio. Yo todavía era estudiante, no me había graduado, pero ya estaba dando clases hace un par de años en una escuela secundaria, y ahí arranqué con lo que sería, llamaría, digamos, en general es un típico grupo de estudio, es lo que yo llamé el taller de filosofía. Nos juntamos en una mesa, 5 o 6 personas, alrededor de un texto, a estudiarlo con mediana seriedad, es decir, con un compromiso de lectura, interpretación y discusión, pero abierto a cualquier persona, fuera de una institución académica, o sea, en una librería, una mesa de café, y con encuentros semanales, como suelen ser estos grupos de estudio medianamente flexibles, digamos. Eso, en realidad yo lo había empezado a hacer en mi casa, por primera vez, pero después busqué una librería por cuestiones geográficas y por cuestiones de contexto, y ahí empezó un poco la cosa, y después de hacer un par de años de esa experiencia, mientras al mismo tiempo era docente en escuela secundaria, y al mismo tiempo seguía estudiando la carrera, tratando ya de terminarla, porque hasta ese momento tampoco tenía una motivación muy fuerte para terminar la carrera y graduarme, de hecho. Pero cuando ya empecé a dar clases tanto en la escuela como en este contexto de taller, realmente, por un lado les digo, o sea, realmente mi formación se hizo mucho más sólida. En tanto docente uno tiene que estudiar y comprometerse mucho más que como estudiante, o al menos esa fue mi experiencia, ¿no?, con los textos, temas y problemas que uno trabaja de un modo mucho mayor. Entonces realmente aprendí muchísimo y al mismo tiempo iba eligiendo en qué zonas, áreas y demás quería yo profundizar y formarme. Entonces, nada, primero como subrayar esto, ¿no?, que a veces uno llega a ciertos caminos no porque uno elija, no es que yo dije, bueno, a mí me interesa la divulgación y voy a, ¿no?, y planifiqué, sino que se fue dando, otros caminos estaban medio cerrados o cerrados para mí, o tenían que ver con la época, etcétera, y fue pasando esto de intentar experimentar algún otro espacio, ¿no?, de enseñanza y encuentro y estudio de la filosofía. Y cuando ya tenía un par de años de este taller de filosofía, que era este grupo semanal, dije, quiero hacer un encuentro más abierto. Yo tenía como una fantasía de hacer algo que... Porque si bien el grupo de estudio obviamente no es el aula de secundaria, hay realmente muchas diferencias, muchas, ¿no? Pero la idea de hacer un encuentro abierto donde la gente no tuviera ni que anotarse, ni que estudiar anticipadamente, sino como encontrarnos y ver ahí qué sucede, siempre la tenía como en mente. Así que, como contaba con el espacio este de la librería, dije, bueno, voy a hacer un encuentro abierto. Y ahí es que me surgió la idea de que me resultaba, por un lado, sabía que existían algunos encuentros donde se cobraba una entrada o algo así. Yo cobraba algo muy económico siempre, hasta hoy creo que lo que hago, o sea, siempre tuve como la política de que pues un grupo de estudio en general siempre se cobra, pero de que cualquiera pueda ingresar, aún hoy, y si alguien no lo puede pagar, o sea, les doy una beca, o sea, no, siempre fue un poco ese el espíritu, pero sí se me hizo un problema, ¿no? Vos hablabas de lo liberal de la cuestión. Bueno, la autogestión implica también las condiciones materiales. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Por un lado no quería cobrar una entrada, además a mí, bueno, era un estudiante, no me conocía a nadie. Digo, ¿quién va a pagar una entrada para escuchar o para participar en un encuentro de filosofía? No va por ahí. Tampoco quería que fuera simplemente gratis porque me parecía que el problema de cómo se sostiene materialmente un espacio me interesaba. Y fue así, dije, si paso la gorra y veo qué pasa, digo, bueno, paso la gorra. Y dije, esto es raro para filosofía, porque no, yo no había escuchado nunca algo así. Evidentemente uno está acostumbrado para el arte callejero, para la música, para el teatro. Digo, bueno, si me ve alguien de la facultad esto va a ser, ¿no?, va a ser raro.
pasando filosofía a la gorra. Entonces dije, bueno, antes del tema, yo tenía pensado, trabajé sobre un tema que quería exponer, dije, bueno, voy a tener que explicar por qué pasó la gorra en una actividad filosófica. Entonces empecé a explicar eso, como hacemos, ¿no?, los filósofos, que dicen, bueno, argumento, punto 1, punto 2, estos son los motivos, ¿no? Uno empieza a hacer esas cosas. Y se me hizo tan largo que en realidad toda el primer encuentro fue sobre qué era filosofía a la gorra y por qué había que hacer filosofía a la gorra. O sea, era toda una justificación larguísima de 1 hora y media. Entonces eso desplazó el tema, que quedó para un segundo encuentro. Y bueno, sí, trabajé sobre como 4 grandes ejes, etcétera, de qué es lo que podía implicar. Lo empecé a pensar mientras lo hacía, pero como nos suele pasar a veces a los filósofos, fue un poco más pensado que hecho. Aún sí, como me tiré la pileta de hacerlo, y ahí surgió eso también, ¿no? La necesidad de pensarlo en el hacer y en el dar cuenta de qué es lo que uno hace, ¿no? Esta cosa bien como un poco reflexiva. Y la cosa funcionó, para mi sorpresa, en el sentido, como les decía hace un rato en la escuela, digamos, ¿no? O sea, funcionó para mí, funcionó creo que para los que fueron, que obviamente no fueron muchos para empezar, habrán sido 10 personas, pero sucedió algo que estuvo bien. Pasé la gorra, la gente dejó dinero en la gorra, yo dije, uy, mirá lo que puede pasar compartiendo un espacio de filosofía. Y así arrancó la cosa. Ahora les puedo contar un poco más, pero quería contarles cómo llegó a eso, que fue como extraño, ¿no? Y fue como intentar hacer algo más abierto. Yo sabía que el hecho de que alguien se anote a un taller, a un grupo de estudio, ya requiere un paso que no, digamos, es una decisión medianamente importante. Obviamente no es lo mismo que anotarse una carrera, ¿no?, o algo similar. Es un compromiso mucho menor, sin duda, es un curso, etcétera, pero de por sí es distinto a una charla abierta, vengan, veamos qué pasa. Y ahí me interesaba mucho esa cuestión de abrir fuera de los compromisos del estudio y todo lo que eso implica. Sigo, ¿no? Pero no sé si querés. No, justamente respecto de eso, ¿no? O sea, ¿qué significa dar clases de filosofía? ¿Cómo se planifica? Sí, una clase de filosofía o un curso de filosofía que no presuponga ese compromiso, sin presuponer por parte de quienes van a recibir el curso, la clase, ya no un saber, sino tampoco compromisos de lectura, compromisos, por ahí tampoco compromisos de demasiada atención, y de ejercicio reflexivo, crítico, previo. Bueno, está bueno esto porque yo creo que los compromisos tienen que estar siempre, lo que pasa es que no son los mismos en cada espacio, en cada dinámica. Compromiso tiene que haber, sí o sí, y yo intento como dejarlo en claro de diferentes maneras, o trato de que suceda. Evidentemente, como decías, no es lo mismo el compromiso de cursar una carrera o un posgrado o lo que sea. En el caso del taller de filosofía que hago hasta hoy, ya esto que les contaba empezó hace 15 años, ya llevo 15 años como ininterrumpidos de este taller de filosofía. Los grupitos fueron creciendo y tengo, por suerte, muchos y es una experiencia, es para mí lo central de alguna manera de mi trabajo hoy en día, en cantidad de tiempo que le dedico, en energía, en las relaciones que he hecho, etcétera, ¿no? Y es además un laboratorio de producción para mí. Se fue convirtiendo, así como les decía, me formé haciendo eso, bueno, me sigo formando haciendo eso, sin duda, y forma parte de mi. Pero eso es mi compromiso. Vos me preguntabas un poco en relación a quienes vienen. Bueno, en el caso del taller de filosofía, hay un compromiso de lectura, sí o sí. Yo no doy talleres, ni mis charlas o los encuentros de filosofía a la gorra son como a veces, café filosófico, el amor. Bueno, ¿qué opinan sobre el amor? No, de ninguna manera, y no me gusta eso, como se darán cuenta por mi cara. No quiero decir que nada bueno pueda salir de eso. Me parece que requiere algo que yo no puedo hacer, o que yo no sé hacer, o que a mí no me interesa hacer,
que es una coordinación muy libre de opiniones o posiciones que justamente no requieren un compromiso. Para mí hay un compromiso que a quienes nos dedicamos a esto lo conocemos muy bien, que es la escucha, la lectura, lo mismo da, quiero decir, ¿no? O sea, hay otro que está pensando, que pensó, que escribió, que tiene una propuesta. Esa propuesta en general es distinta a nuestro sentido común, o porque profundiza, o porque rompe, o porque propone realmente un tipo de perspectiva que jamás se nos hubiera ocurrido a nosotros. Por lo general pasa eso, ¿no? Con los filósofos, las filósofas que leemos. Y en ese sentido lo primero es la escucha, y cuando en el taller de filosofía, o sea, en el grupo de estudio, lo que hacemos es centrarnos en un texto, siempre. O sea, puede ser, como pasa con lo que a veces es una materia, es decir, puede ser que estudiemos a un autor, y digamos, bueno, introducción a Gramsci, y yo hago una selección de la obra de Gramsci, de lo que me parece fundamental, y en 3 meses leemos, ¿no? O puede ser que leamos un libro, bueno, no sé, El nacimiento de la tragedia de Nietzsche, y leemos todo el libro completo, o puede ser que trabajemos un problema, como la violencia, y bueno, vamos pasando por distintos autores, capítulos en muchos casos, pero siempre en cada clase hay un texto que les pido que lean con anticipación, que vengan con textos leídos, lo hacen, estudian todas las semanas, porque el hecho de que haya un cronograma de lectura y un grupo hace que muchas personas, que por supuesto podrían en algunos casos leer por su cuenta, en otros no tanto, porque hay textos que sí requieren, ¿no? Hay cuestiones técnicas, depende del texto, ¿no? Textos más accesibles en la primera lectura y textos que no, pero el hecho de que hay un compromiso conjunto de lectura de 2-3 meses alrededor de un conjunto de textos, funciona. Cuando hago los encuentros de filosofía a la gorra es muy distinto, porque ahí sí que no hay, no se requieren conocimientos previos. Es una mentira muy linda, digamos, ¿no? Por varios motivos. Primero porque todo el mundo tiene conocimientos previos de distinto tipo. Todos tenemos una serie de conocimientos, ¿verdad? Y nadie los puede dejar en la puerta antes de ingresar a un lugar. Entonces, y de hecho lo interesante es que el material, el problema, el texto, el filósofo con el que uno viene, digamos, o el problema que uno viene a plantear, se encuentre con esos conocimientos previos. No con nada, no con una hoja en blanco, ¿no? O sea, de ninguna manera, sino que ver qué pasa en ese encuentro. Entonces, esos conocimientos previos son bienvenidos, pero es una frase para que la gente se saque un poco el miedo, sobre todo, de esto de la filosofía es difícil, no voy a entender, etc. Y sí propongo un compromiso de escucha. O sea, los encuentros de filosofía a la gorra es una exposición que no dura menos de 1 hora y cuarto y puede ser 1 hora 40, o sea, es una exposición larga, bastante larga, sin interrupciones de ningún tipo, y después de que paso la gorra, abro a una conversación. Entonces hay un compromiso, y es un compromiso de escucha bastante atento, se mantiene, no es sencillo, como sabemos quienes transitamos aulas de distintos tipos, una atención, además en un espacio que no necesariamente depende de cuál, ¿no? Es adecuado, ¿no? Para que haya una atención. A veces hay espacios que son más al aire libre o en un bar donde pasan otras cosas. O sea, no es tan sencillo mantener esa atención. Creo que sucede, y a mí me interesa el efecto de eso, ¿no? Que comiencen las opiniones antes, porque me parece que para eso, bueno, que lo que sobra es la opinión expresada por todos lados, que necesitamos más espacios de otro tipo, donde pueda empezar a madurar una escucha, que para mí es uno de los problemas fundamentales que en todo sentido enfrentamos, ¿no? A nivel social, político, pedagógico, etc. Entonces, en los dos casos, la escucha tiene que ver primero en los grupos de estudio con la lectura, y en el otro con la escucha en su sentido más literal. Y hay compromiso. Para mí, o sea, insisto, el compromiso es distinto, pero no puede haber encuentros sin compromiso. O sea, no lo concibo. Sí, conversemos, sí. Espero no haberlos asustado con la escucha. Claro, porque si no la escucha es unidireccional. Bueno, Diego, gracias por tus palabras. Me parece interesante este punto de resaltar del compromiso. Quiero decir que yo he oído alguna de tus filosofías a la gorra y, como dije
en alguna otra situación, pensé que había llegado al lugar equivocado porque tanta gente que había como 200 personas un sábado a la noche, ibas a hablar de Nietzsche en el Matienzo, y la atención estuvo y fue muy sorprendente, fue una experiencia muy notable. Pero justamente para ahondar en esta línea que mencionás de la escucha, me pareció, y en su momento creo que te lo había dicho, que era una propuesta muy exigente la tuya, en el sentido de que había una vocación formativa que no estaba dispuesta a hacer concesiones frente a lo que tenías para decir. Y ahí vuelvo sobre el punto quizá que marcaba Esteban. ¿Cómo se planifica eso? Quiero decir, una situación en la cual vas a ser muy desafiante con el contenido y con la extensión, porque 1 hora 40 sabemos que es los tiempos que corren de Reels y TikTok una eternidad, una pequeña eternidad. Digo, ¿cómo se planifica eso? Me parece que es muy interesante y que nos puede resultar muy, muy útil ahondar en ese punto, la planificación de uno de esos encuentros. Tengo muy presente que llegas con una torre de libros que también producen son un santo y seña, como diciendo, es con los libros, ¿no? Bueno, te pregunto por eso, por la planificación, que me parece muy, muy inquietante el efecto que producís y que entiendo que no es casual. Bueno, por un lado, le estaba comentando a Esteban que recuerdo esa charla, etcétera, pero en general es bastante excepcional que haya tanta gente. Hoy, digamos, en un promedio de los encuentros de Filosofía de la Gorra tiene 40 personas. Si hay más de 100 ya es muy raro. Quizás eso porque fue un signo del Matienzo. Y a mí me gusta más que sea así. O sea, prefiero que... porque en última instancia, si uno va a exponer 1 hora 40, no importa si hay 1000 personas o 3, pero para la conversación es realmente muy distinto. Entonces, en general, son encuentros que hoy en día... O sea, no pasó esto de que fue que empecé con 10 personas y llegamos a 100 y después a 500. No, en realidad se mantuvo en algo que me parece que tiene que ver con esa exigencia que vos mencionás. Efectivamente, la planificación es un poco extraña porque depende mucho, hay encuentros de Filosofía de la Gorra muy distintos. Por ejemplo, hay encuentros de Filosofía de la Gorra en los cuales lo que yo expongo no es nada distinto, salvo 2 o 3 conectores de papers que presenté en un encuentro académico. Es lo mismo. Cuando digo lo mismo, es lo mismo. Conectores. ¿Por qué? Porque me resulta, primero, a mí me resulta muy importante saber si lo que yo estoy proponiendo en un encuentro con colegas mantiene un estado problemático que pueda, digamos, que no sea simplemente, digamos, una cuestión filológica, para decirlo un poco mal y pronto, ¿no? O sea, una cuestión demasiado interna que se haya olvidado del problema, ¿no? Que me parece cuando la filosofía se desconecta mucho de los problemas a partir de los cuales se piensa, como les decía, bueno, ¿por qué uno empieza a estudiar filosofía? La cosa, no digo que no sea necesaria, en ciertos ámbitos cierta hiperespecificidad, por supuesto que es necesaria, pero entonces yo creo que casi cualquier, casi cualquier paper que uno haya presentado o para una publicación o como una ponencia en un congreso, etcétera, puede o podría, ¿sí?, seguramente con algunas excepciones, presentarse casi sin cambios para un público amplio. Diciendo, porque obliga a uno a identificar el problema y a decir, bueno, esto se piensa así, ¿y qué hace uno cuando hace filosofía en general? Bueno, trabaja con muchos textos, con muchos autores, con muchos libros, papers, lo que sea. Y yo siempre quise exponer un poco el proceso de producción. Entonces, parte de la cuestión que siempre tematicé es la desfetichización de la actividad filosófica, en el sentido de que cuando uno se presenta, ¿no?, el concepto de fetichismo de la mercancía de Marx, ¿no?, que tiende a ocultar el proceso productivo, entonces llevo los libros, porque uno está, con nuestros escritorios no son así, son, ¿no?, un caos de libros y papeles medio complejos, y la computadora hoy en día, ¿no?, cuadernito, computadora, etcétera, y eso para mí hay que es como mostrar el taller, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo discutir un poco esta idea del mundo de las ideas, ¿no?, con el acceso a la verdad, que es la fetichización en el sentido del carácter sobrevalorado, mágico de lo que hacemos o del saber que se proyecta en el filósofo. Entonces, las planificaciones realmente cambian mucho porque a veces son trabajos que presenté en otras instancias y los presento así. A veces son
talleres que di, por ejemplo, no sé, Nacimiento de la tragedia, lectura de 3 meses. Bueno, a partir de ese proceso hago una charla de 1 hora y media en relación a lo que trabajamos ahí. Sintetizo un poco, etc. A veces, por ejemplo, les cuento lo que hice el año pasado, que en realidad está en parte en proceso. El año pasado hice un ciclo de filosofía a la gorra llamado Nietzsche político y contemporáneo, con números 1, 2, 3, 4, fueron como 10 encuentros en un centro cultural cerca del Abasto. Esos 10 encuentros fueron la presentación en crudo de los capítulos de una tesis de maestría que tengo que entregar ahora. Esto es extrañísimo, digamos, ¿no? Lo puse el proceso de producción de una tesis de maestría y fui compartiendo con el público que iba ahí lo que iba trabajando. Me obligaba a mí a decir, bueno, tal sábado tengo que decir capítulo 1 tal cosa, y con eso hacía mis borradores. Después me senté y intenté hacer de eso algo que espero que esté bien. Pero entonces, es realmente, no necesariamente pienso, voy a hacer un encuentro de filosofía de la gorra y tengo que planificar sino que creo que diferentes procesos de producción filosófica de los cuales participamos, clases, tesis, papers, algunas intervenciones. Yo hago muchas intervenciones de distinto tipo en mesas o digamos, en relación a otras disciplinas, ¿no? En arquitectura, en un hospital, en muchos lugares diferentes para tratar algunos problemas. Creo que eso puede compartirse. Creo que cuando uno piensa comprometido a un problema y lo intenta compartir, la cosa funciona. Y en relación a la exigencia, yo estoy de acuerdo en que en algún punto, digamos, a veces me dicen, y muchas de las cosas que dijiste, algunas no entendí, otras se me perdieron, o fue mucho. Yo arranco una charla y, bueno, si alguien ve alguna, o por YouTube o lo que sea, me acelero, empiezo a ir, y por ahí leo 500 cosas, y puede ser a veces un poco abrumador. Pero, bueno, como todos sabemos, primero, hay estilos propios medio innegables que uno le va pasando por el cuerpo, y que hay otros estilos muy pausados, ¿no? y también, ¿no? Y después, siempre para mí la cuestión es no todo lo, o sea, justamente en tanto no es una clase en la cual los contenidos tienen que después acreditarse, y entonces si alguien no entendió algo, bueno, volvemos sobre eso y es un problema. Para mí no es nada problemático. Si yo tiré 100 problemas en la mesa y alguien se lleva 2, de hecho es maravilloso. Y bueno, pero los 98 restantes, ¿qué pasó? ¿Qué importa? ¿No? O sea, para mí, entonces, no tengo ese problema con la exigencia, porque me parece que hay que trabajar sobre la idea, a veces muy pobre, digamos, el sentido común de la recepción también, ¿no? Que podemos estar frente a un texto. No entendí nada. Mentira, o sea, primero hay que aceptar eso, mentira, ¿no? O sea, pero eso quiere decir más bien, ¿no? Habría que traducirlo, bueno, tuve varios problemas en la comprensión, ¿sí? Y eso me frustra. Bueno, que sí, a todos nos pasa eso en muchos momentos. Bueno, hay que bancárselo si es que el problema vale la pena, si es que hay algo que uno cree que, ¿no? Entonces sí, hay que leer 5 veces. Yo la primera vez que leí esto y la segunda y la tercera también tuve serios problemas. Los sigo teniendo seguramente, quizás menos, pero hay cierta cosa que uno empieza a encontrar. Entonces, para mí hay que trabajar mucho más eso, y me parece muy empobrecedor la idea de adaptarse al público en un sentido, digamos, cualquier actividad creadora, piensen en el arte, etcétera, y bueno, mantengo una cierta idea ¿no? de la filosofía como actividad creadora, pero la supongo. No está ahí para adaptarse a un público y para masticar y dar una papilla predigerida, como diría Nietzsche, ¿no? Sino para, en todo caso, crear un público, para interpelar algo de ese público que implica, a mi juicio, un cierto nivel de exigencia, compromiso. Para mí el problema es pensar que el compromiso es solamente compromiso en relación a los saberes previos, digamos. Claro, si no leíste Heidegger, no ingreses a esta charla. O sea, si el compromiso está en un solo sentido, claro que no tiene, o sea, que es empobrecedor, pero para mí es necesario despertar otros compromisos. Y para eso es necesario que haya algo comprometido desde quien enuncia y propone la actividad,
Y eso se ve en cualquier relación docente, alumno, y aunque esto no sea la típica relación enseñanza-aprendizaje, una charla de filosofía de la gorra también hay algo de eso. Entonces, si está vivo lo que uno piensa, yo a veces, filosofía de la gorra debe llevar unos 13, 14 años y el taller 15, ¿no? Empecé un par de años después. Y a veces tomo una charla que yo escribí hace 10 años y la vuelvo a hacer. Y a veces no, a veces digo, no, esto ya no, la verdad que no tiene ningún sentido para mí, no lo hago más, pero a veces sí tomo una charla que hice hace 10 años y cuando la leo y la preparo y la trabajo un poco más y cambio algunas cosas, me vuelvo a entusiasmar como el primer día. Y si no hay eso, hay que dejarlo y ir por otro lado. Pero pasa más por mi entusiasmo que por... Y en ese entusiasmo yo creo que esa honestidad de decir, porque claro que uno puede, ¿no?, aparecer así sin nada, y hoy en día uno puede hablar sobre quien ha leído mucho ciertos problemas 2 horas y parece que uno es una eminencia, que a mí me resulta más honesto llevar los libros, leer de ahí y mostrar ese entusiasmo. Inclusive hay algo muy material que me gusta a mí de la lectura, de leer ciertos fragmentos, de aprender a gustar de cómo escriben los filósofos que leemos, que no siempre, pero en muchos casos uno disfruta también de eso, de un estilo. Y eso es como... Cuando yo arranco los grupos de estudio, donde hay este compromiso de lectura, siempre la imagen que propongo, y es una de las cosas fundamentales, digamos, es algo sobre lo que a mí me gustaría, si tengo tiempo, de hecho, profundizar un poco más y escribir algo al respecto, aunque un poco lo hice en un libro, pero hacerlo más con mayor compromiso aún, es esta cuestión de la receptividad, ¿no?, de la que estábamos hablando, ¿no? El no entendí nada, o el tengo una objeción, o el quiero opinar. Para mí ahí hay un problema, porque a mí me obsesiona, y obviamente, por supuesto, no soy el único, que es la posición, un poco complaciente por eso con los lectores o el auditorio o los estudiantes o quienes sean, ¿no? Como, bueno, se aburren, los entretengo, ¿no? No entienden, bajo el nivel y te empiezo a hablar así como si fueras un poco tonto, a ver si... O sea, parece que yo... O sea, otra cosa es que uno tenga un estilo pausado, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que digo es como ser condescendiente y suponer que el otro no puede, me parece que eso es muy problemático y que está atado a una posición, como decíamos, autocomplaciente del auditorio, el receptor, el estudiante, etcétera, etcétera, en muchos casos, ¿no? Lo primero que digo cuando armamos un grupo de estudio es: no critiquen lo que vamos a leer. Cosa que algunas personas que se anotan y no me conocen hacen así, dicen, uy, bueno, caí en un taller dogmático, este tipo quiere que seamos seguidores de Heidegger, Gramsci, Nietzsche, Preciado, quienes leamos, ¿no? Como, bueno, sobre todo en una primera lectura, ¿no? Porque en realidad eso es una repetición de los prejuicios con los que venimos, y no venimos acá a repetir nuestros prejuicios, venimos a ponerlos entre paréntesis, entregarnos a aquello que alguien tuvo el compromiso de escribir y publicar. Es un compromiso enorme. Los que intentamos hacer algo, sabemos que es publicar un libro, un paper, etcétera, implica un montón de compromiso de investigación. Entonces hay alguien ahí que se dedicó mucho a eso. Primero escuchemos eso. Eso ya es un montón. ¿Eso quiere decir que tengo que aceptar todo lo que me dicen? No. Algo que me hace ruido, asterisco ahí, pongo algo, pero eso no tiene que tarar mi lectura y no tiene que ponerme a mí en el lugar dominante, en este sentido de yo le voy a mostrar a este Sartre lo que se olvidó. A Sartre no le importa, está muerto, nunca le interesamos nosotros en tanto lectores, ¿no? Pero hay una disposición a encontré la falla, acá se contradice. Como si eso fuera ¿no? Hay cierta idea de lo que es una buena lectura, e inclusive una lectura crítica, que a mí me da un poco de pena, digamos, ¿no? Encontrar la falla, encontrar lo que falta, encontrar lo que o sea, una dinámica que yo entiendo que suceda en las redes sociales, y aún ahí da bastante pena, pero que cuando nos dedicamos a leer filosofía me parece mucho peor. Entonces, la imagen que yo hace rato intento proponer
es la de acompañar a alguien en un baile de a dos, como en el tango o en un tipo de baile similar. ¿Por qué? Porque quien dirige el baile son esos bailes como en el tango u otros, como la salsa, etcétera, donde alguien dirige y alguien acompaña. Y me parece que, y la situación política en la que estamos quizás tenga algo que ver con eso, estamos muy poco dispuestos a escuchar y acompañar, ¿no? Porque lo primero es, a mí nadie me va a decir hacia dónde tengo que ir, cómo tengo que pensar, lo primero que yo le voy a decir, le voy a mostrar, esto está mal, esto es así. Me parece muy, muy empobrecedor y por lo tanto me parece un ejercicio, digamos, epistemológico, por lo tanto político, fundamental, aprender y enseñar a aprender esta posición que parece estar muy devaluada y que a mí me parece fundamental. Aprender a acompañar a otro en lo que está pensando, a que le vaya bien, a que gane las discusiones, y a partir de eso, en todo caso, hacer una verdadera crítica, que es muy distinto hacer una verdadera crítica de lo que alguien propone que repetir mis prejuicios pensando que superé a este pensador que escribió unas 500 páginas en mis primeros 15 minutos de acercar. O sea, es una posición tan autocomplaciente que me parece que hay que señalarla muy claramente, por un lado, como no, eso no nos interesa, o sea, nadie quiere escucharte. Digo, entiendo que es políticamente incorrecto porque estamos en una época en la que nos invitan, no, expresate, pero hay que sospechar un poco, ¿no? Que si las redes sociales nos invitan a expresarnos todo el tiempo, es un poco una trampa, ¿sí? Ahora, cuando uno dice, bueno, no nos interesa tu opinión, parece que uno se transforma en un dictador. No, yo creo que no hay que aceptar esa contraposición y que es muy nefasta efectivamente y que hay que crear espacios en todos los, me parece, digamos, en todos los niveles, tanto universitarios, porque esto no, o sea, no es algo que pase solamente en un encuentro con quien va curioso a una charla abierta a la gorra, ¿no? Donde aprendamos a no apresurarnos, sobre todo en la parte negativa y crítica, porque hay una cuestión, yo como soy un poco nietzscheano lo leo en términos de dominio, ¿no? Yo domino, ¿sí? Y en cambio, cuando uno lee, pasa algo que es mucho más interesante. Por eso digo la cuestión de quien acompaña a alguien en un baile. Primero porque uno aprende a acompañar no solo un conjunto de ideas, ¿verdad? Sino un estilo. Todos los autoras que leemos tienen estilos, que a veces son más duros, depende de qué tipo de filosofía lea uno, a veces son más interesantes, pero es un modo de llevarnos por la pista de baile, es un ritmo, es una forma de ir, digamos, un autor no es un conjunto de bullets en un PowerPoint, ¿no? De tesis. Están esas tesis, las tenemos que entender, ¿sí? Pero para decirnos algo, para llegar ahí, en fin, hay estilo de escritura y estilo de pensamiento, que a veces coinciden, a veces no tanto. Y ser sensible a eso para mí es fundamental, es un aprendizaje enorme, y saber que uno puede acompañar a alguien que está diciendo hacia dónde va el baile de distintas maneras. O sea, si alguien baila tango lo sabrá, no es un lugar absolutamente pasivo ni mecánico, es un lugar creativo el lugar de acompañante. Lo acompaño así, lo acompaño así, más por este lado, etc. Pero no puedo decir, pone un pie para allá, no es para allá, porque no se puede bailar. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Cierra el libro y dice, no es para mí ahora, en otro momento. ¿Sí? Porque se arruina uno, insisto, el autor no le interesa en general. Entonces, obviamente que uno después de que baila un poco con el autor, eso que, ¿no? Por él uno dijo, bueno, esto no sé si estoy tan de acuerdo, esto podría verse de otra manera, claro, uno puede tirar de ahí un montón, ¿sí? Sin duda, pero no lo debería hacer al principio, no lo debería hacer como forma de defenderse frente a las ideas nuevas y disruptivas que los autores o los textos proponen. Y por eso lo mismo cuando hago filosofía a la gorra, decir, bueno, primero escucha, compromiso con la escucha, 1 hora y media, cosas que no se entiendan del todo. Bien, bueno, y a partir de eso, sí, el encuentro con, ¿no? Bueno, me fui del tema, perdón. Bueno, Diego, yo también asistí a varias charlas e incluso también en un grupo de lectura de Nietzsche, Así habló Zaratustra,
veníamos hablando en las clases anteriores en el marco de este seminario, el término, bueno, divulgación, un poco contrastando con lo que sería la academia. A mi parecer, vos no hacés divulgación, pero yo te quiero preguntar, el título de la conferencia hoy era Los desafíos de la divulgación filosófica, lo que ya ahí supone que hay un desafío por lo menos. Entonces yo preguntarte, ¿cuáles a tu criterio son los desafíos de esa divulgación? Primero. Segundo, si vos crees que vos hacés divulgación, ¿y por qué? Y esta cuestión dual o dicotómica, academia, divulgación o academia, esfera pública, ¿no? O sea, ¿dónde vos encontrás ahí diferencias, cuestiones a reconciliar? O sea, a ver cómo armamos no sé si algo a suturar o algo bien a dejar bien enmarcado. Bueno, ese trabajo yo te lo dejo a vos porque vos acá sos el protagonista, digamos. ¿No me ibas a decir algo? Después. Bueno. A mí el término divulgación no me cierra en muchos sentidos y menos para algo de lo que yo hago. No sé si para todo, porque hago cosas distintas y varias. Nunca trabajé mucho, digamos, porque me gustaría, pero nunca me puse a investigar demasiado sobre el término, su historia, digamos, un poco de historia conceptual de qué implica la divulgación. En mi prejuicio, y lo entiendo como un prejuicio, tiendo a creer, supongo, que tiene que ver con un modelo de las ciencias más duras. Divulgación de Carl Sagan sobre astronomía, divulgación. Entonces, en ese modelo de producción de conocimiento hay un lugar de investigación y hay un programa de divulgación, con una charla, con una conferencia, con un programa televisivo, con un documental, etc., o con un libro donde se nos explican cuestiones de física cuántica que seríamos incapaces si no hicimos la carrera entera más o menos de física para comprender, supongamos. Primero, yo diría que la filosofía no tiene que acomodarse a una forma de comprender la producción de conocimiento científico. Yo no creo que la filosofía sabemos todos que esto es complicadísimo en el sentido de relaciones ciencia-filosofía. Lo que digo es, me parece que hay que tener cuidado con tomar algunos conceptos y importarlos en lo que hacemos, porque me parece que si bien hay zonas de coincidencia entre ciencia y filosofía, y no tengo problema en aceptarlo, inclusive en modos de producción, en trabajar en el CONICET, y digamos, estamos en muchos sentidos, ¿no? en los mismos espacios y en las mismas lógicas de evaluación, de producción, de papers, lo que sea. Perdemos mucho si nos adaptamos completamente a eso. Perdemos mucho. Nosotros, quienes se dedican a la ciencia o a la epistemología en un sentido muy creador, digamos, supongo que tendrán su propio problema, que no está cerrado para la ciencia, pero me parece que en el caso de la filosofía es mucho más problemático cómo se produce conocimiento, cómo es, en dónde, con quiénes, cómo se evalúa, qué está en los límites. Pienso mucho en la filosofía antigua. ¿Sí? O sea, donde la academia es una institución que funda, ¿no? Platón, etcétera, Eliseo, Aristóteles, pero al mismo tiempo y antes, digamos, el maestro de Platón filosofaba en la calle. ¿Hacía divulgación? No. Digamos, yo no creo que nadie diga que Sócrates divulgaba la filosofía. Los cínicos que hacían filosofía y se burlaban de lo que pasaba en la academia, ¿hacían divulgación? No. Más bien, quizás, a veces se dice, y los especialistas en Platón sabrán más de esto, ¿no? Que a veces los diálogos de Platón se entienden, o algunos textos, como, ¿no? Está esa división entre textos esotéricos, exotéricos, claro, como bueno. Entonces pero me parece que suponer que todo lo que pase fuera de la academia tiene que ser entendido entonces como un lugar de producción, un lugar de divulgación,
es muy pobre para lo que nosotros podemos pensar respecto a, por ejemplo, esto que mencionabas recién. Bueno, el ámbito de la filosofía en la discusión pública. ¿Qué hago cuando, bueno, dentro de 2 días, el domingo, claro, empezamos un ciclo que son 3 domingos, tiene que ver con el contexto, ¿no?, con la coyuntura política en la que estamos, pensar juntos la cosa sobre la coyuntura y más allá. Va a estar Darío Stanzreiber el domingo, después la Inca el otro domingo y Diego Stulberg. Con lo cual, en términos académicos, hay gente de filosofía, letras y creo que es de ciencias políticas o sociología, pero es de sociales, digamos. Bueno, en fin. ¿Es divulgación lo que vamos a hacer? Yo creo que no. O sea, en el sentido, no es que vamos a ir a explicar Heidegger para principiantes, si eso entendemos por divulgación. Pero eso es lo que me pasa también en muchas de las charlas que yo doy. Entonces, en ese sentido me parece que la idea de divulgación implica, ¿no?, o yo la pienso así, tomo un conocimiento que tiene una enorme complejidad y que seguramente no sea accesible para un público en general, lo explico, lo expongo de un modo que pueda ser accesible para ese público y verán qué hacen con eso, no sé, serán curiosos. Digamos, también implica ver, ¿no?, a quién le hablo y qué espero que suceda. Yo creo que a veces hay algo de eso en lo que hago, sin duda. Hay algo de eso. Y no está mal. Pero yo creo que hay otras cosas al mismo tiempo y a veces hay algo más de divulgación, pero a veces hay poco de divulgación y más de intentar pensar con otros. Y de esto, de exponer ideas, de tomar autores. Por ejemplo, yo estoy preparando un poco lo que voy a decir el domingo. ¿Sí? Uno hace un punteo y dice, bueno, quiero ir por acá, entonces tomo un autor y digo, pero no estoy divulgándolo, estoy tomándolo como una herramienta. Y eso me parece digamos, de cierta producción, será mejor, peor, será más mediocre, será menos original o más, pero ese es el trabajo que creo que deberíamos hacer en los distintos niveles. Entonces, me resisto un poco a pensar que porque fuera de la academia y porque quizás en algún sentido uno tiene que detenerse un poco más a explicar algo a alguien que nunca escuchó sobre ciertos conceptos, la etiqueta de divulgación alcance. Me parece que no. Por eso insisto mucho con lo que pasaba en la antigüedad, con las diferentes escuelas, las diferentes formas de encontrar y crear públicos. Parece que la historia de la filosofía tiene una historia riquísima de producción, digamos, producción conjunta, relación con la comunidad, formas de pedagogía, mucho más rica que la tiene la ciencia, diría, así, por ahí, quien sabe más sobre historia de producción de la ciencia, nos comenta cosas pero me parece que sí, y creo que en ese sentido habría que ser, no sé, cuidadosos en tanto somos, ¿no? Ahí estamos conceptualizando todo el tiempo, qué implican esos conceptos, cuáles son sus límites. Yo creo que el concepto de divulgación tiene límites, no porque esté en contra de lo que querría decir divulgar, ¿no? Como de explicar o compartir con el vulgo, con que no tiene ese conocimiento tan... No está mal eso, no es pero me parece que pasan muchas más cosas y las más ricas no pasan por eso que podemos llamar divulgación. Yo lo pienso más como compartir problemas. Y sí, claro que a veces para compartir un problema uno tiene que explicar ciertas cosas. Introduzco algunos conceptos que venimos pensando. Hay efectivamente, por ejemplo, el podcast de Stephen West que te decía, es un podcast pensado como divulgación, como para que cualquiera vaya en el auto y pueda escuchar qué es eso de la Escuela de Frankfurt, qué es eso de la teoría crítica, qué es eso de la teoría estética de Adorno. Digo, la teoría estética de Adorno, o uno se dedica muchos años a estudiarla, o puede también, si es un profesional de otras cosas, escuchar el capítulo de Stephen West, donde más o menos, rápidamente, si es que eso se puede hacer, pero donde esa analogía tan precisa que hiciste entre cómo funciona la investigación científica y cómo la ciencia da a conocer a los que no son científicos algo de esos conocimientos, funciona.
Por otro lado, hay algo que, algo que no sé si llamarlo divulgación, pero uno podría decir seducción hacia la filosofía o estrategia de seducción hacia la filosofía. Otro ejemplo podría ser el que hace Egon Moldavsky en Filosofía en un Minuto, donde tampoco, no es que se divulga ahí, no es que uno sabe lo que es la amistad para la filosofía por haber escuchado, tampoco es la pretensión de él, digamos, ¿no? Decir, bueno, muy bien, ¿qué es para Sartre la libertad? Bueno, efectivamente yo escuché Filosofía en un Minuto, pero bueno, de alguna manera seduce, genera cierto tipo de atractivo y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo, alguien se puede querer volcar hacia profundizar esa idea de un autor, de otro autor, por esa estrategia que tiene Egon Moldavsky. Y finalmente hay algo que no tiene nada que ver con eso, creo yo, que es hacer filosofía, o uno de los modos en que se hace filosofía, que es cuando la filosofía o alguien que estudió filosofía o que se propone pensar un problema. Y para eso, bueno, cita un autor, otro autor, y lo hace, mucho más si lo hace con una pretensión de hacerlo con otros y de... eso no me parece a mí que sea divulgación, digamos. Hegel tiene un aforismo en la época de Iena que dice: la filosofía tiene que darse a conocer al público sin rebajarse al público. Digamos, esa idea de hacer los materiales digeribles o, si no, hablar para los entendidos. Bueno, ni lo uno ni lo otro, o sea, hay que publicar sin hacer demasiadas concesiones, que él no hizo ninguna, ¿no? Por las dudas. Claro, justamente. O sea, tengo que dar a conocer, publico, pero publico la fenomenología del espíritu. O sea, ni una sola concesión para el lector. Que al revés, se eleve el lector, se ponga en disposición de escucha, si quiere acceder a algo valioso, digamos, ¿no? Y vaya que lo consiguió, digamos, siglos de 200 años. Ya van de personas en todo el mundo leyendo eso. No sé si... Sí. Bueno, gracias, Diego, por venir. Es un acto de generosidad muy grande. Tengo varias preguntas. La primera es un poco mundana, pero realmente me genera mucha curiosidad. Te vuelvo a agradecer, porque la verdad que nos estás contando el know-how de todo lo que hiciste, que además digamos, tiene cierta originalidad. Y en esa originalidad mi pregunta es: ¿qué cosas salieron mal? ¿Qué cosas no volverías a repetir? Que te pregunto incluso de no sé, qué sé yo, en cierto lugar no había aire acondicionado y el 30 de enero... No, pero que cuando estás ahí vos decís, esto nunca más. Nada, bueno, pueden ser tuyas, de la gente, enroscada, que no sé, cualquier cosa. Bueno, cuando uno hace encuentros así, y durante muchos años y en muchos lugares, se encuentra con muchas situaciones inesperadas. En general todo eso es buenísimo, porque los lugares son librerías, como donde arranqué, bares, cafés, pequeños teatros independientes que pueden tener este espacio o menos, o ni siquiera gradas, ¿sí? Centros culturales, casas culturales muy chiquitas, bibliotecas populares, a veces menos, pero a veces también alguna plaza o un parque en un lugar abierto. Bueno, realmente lugares muy distintos. Un atelier de arte, por ejemplo, pienso, y en ciudades grandes como Buenos Aires, o he hecho también alguna vez en Madrid y en Barcelona, o en Montevideo, en Rosario, en pueblos chiquitos. El otro día estuve en General Alvear, que es un lugar de 12.000 personas. Bueno, es decir, muchas experiencias muy distintas. Lo más... No sé, lo que salió mal, y bueno, sí aprendí, por ejemplo, sí, tuve, y sobre todo al principio, algunos encuentros, por ejemplo, la primera vez que fui a hacer filosofía a la gorra en La Plata, esta charla que yo les dije que era la de
la explicación de lo que era filosofía de la gorra, que era en realidad muy poco atractivo, era mi propio rollo, y que después es algo que yo digo, le dedico 5 minutos al comienzo en cualquiera sea el tema, ¿no? Un poco de qué implica para mí eso. Y creo que le había puesto Razones de una arquitectura nómade, algo así, un título que no sé, no quiere decir nada, una cosa. Claro, y fui a La Plata por primera vez a un lugar y entre que no me conocía nadie, el título no había redes sociales, estoy hablando de hace 12 años, o sea, no sé si había MySpace, no sé qué en esa época, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? La difusión, yo hacía, cuando empecé con los talleres y las charlas, hacía volantes y fotocopias y los pegaba en las librerías, o sea, era un poco, ahora es un poco más fácil esa difusión, ¿no? Pero entonces, y me acuerdo que fueron 2 personas, 2. Y yo tenía una exposición preparada, era como, bueno, nada, charlamos, dejé la exposición de lado, pero no tenía sentido. Y entonces, bueno, fue un poco frustrante eso. Aprendí, por ejemplo, a cambiar algunos títulos de algunas charlas. Por ejemplo, también hice una charla que a mí me gusta mucho, pero bueno, con un título de una novelita de Amélie Nothomb, que se llama Biografía del hambre. La gente cree que iba a hablar del problema del hambre en la pobreza, y no pasaba por ahí, era la gula, y era una cuestión donde trabajaba con Tomás de Aquino y Dante, y el hambre en un sentido. Entonces lo cambié después de un tiempo cuando me di cuenta que eso fallaba, ¿no? Creo que deseo y no sé qué. Perfecto, o sea, a veces algo un poquito más marketinero, ¿no? Porque era verdad que la charla era más sobre el deseo que por el hambre, entendido en un sentido literal. Entonces, esas cosas, por ejemplo, pero muy menores, ¿no? No es que pienso el título ganchero, pero sí me ha pasado de corregir algo de eso. Y después, a veces sí. Si es un espacio en el cual es un bar y todos los que están ahí no están para la charla, y bueno, puede ser un poco complicado porque hace falta concentración para escuchar 1:40, y para mí también, y a veces si hay conversaciones, 15 pibes jugando, o sea, hay un límite a veces difícil para cómo está planteada la actividad. Si la actividad es más asamblearia, entonces eso también a veces puede haber generado un cortocircuito, pero siempre menor. Siempre menor. Sí, a veces me pasa, qué sé yo. Por eso digo que no se hagan una idea para quienes no fueron a una de estas charlas que son encuentros de 200 personas con mucho éxito. Yo el domingo pasado fui a dar una charla en Devoto, era domingo a las 6 de la tarde, no sé, a las 7. Ya no me acuerdo ni sobre qué fue. Bueno, no importa. Y, Nietzsche, para variar, bueno, muchas. En fin. Y era, no sé, a las 6 de la tarde. En un lugar al que yo he ido muchas veces, un lugar muy lindo que es una casa. Es una casa. Una casa de esas que hay en Devoto, grandes y lindas. En lugar de hacerse una pileta que podría haber hecho un terreno enorme, hizo un centro cultural la dueña de la casa. Maravilloso, un gesto impresionante. Hay un centro cultural en el fondo de la casa. Y es un lugar grande, que entran, si las apretás, entran 60, 70 personas, digamos, ¿no? Es un lugar grande. Y yo hago esto hace muchos años y lo hago todos los fines de semana, y tengo 14 redes sociales que tengo que alimentar todo el tiempo. Eso es también parte de algo bastante nefasto, pero como indispensable. Y a la hora de la charla eran las 6, no sé, 6:15, y había 10 personas. Y yo dije, tengo que dejar de hacer esto. Ya está, como listo, o sea, no le interesa más a nadie, o sea, está todo bien. Pero es mucho esfuerzo, o sea, un domingo, hago un asado con mis amigos, una charla que está en YouTube, la gente que la quiere ver ya está ahí, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me encuentro con 10 personas en Villa Devoto? Bueno, después, por suerte, finalmente llegó más gente, vinieron 30 personas, al final había gente emocionada, me decía, no dejes de hacer esto, y yo dije, justo estaba pensando en dejar de hacer esto, ¿no? Me viene bien lo que me decís. Pero, entonces, bueno, hay pequeñas cuestiones frustrantes, pero como las tenemos también en el aula, que decimos, estoy enseñando hace 20 años esto y parece que no genera nada, qué sé yo. Esas cosas nos pasan, me parece, siempre en la actividad. Y a veces hay que dejar de hacer algo y listo. Yo hice eso con las clases que les comenté en la escuela secundaria. Después de 10 años renuncié. Dije, listo, etapa cerrada, y me fui. Y quizás con esto dentro de unos años lo haga, qué sé yo.
Digo eso, perdóname, eso que comentaste recién muy al pasar, pero que a mí me parece que forma parte del oficio, digamos, que vos te autogestionaste, de las redes sociales que hay que alimentar constantemente. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es eso? Bueno, es algo que no me gusta mucho a mí hacer, pero que entiendo que en tanto me autogestiono estos espacios, que son el taller y las charlas de filosofía de la gorra, tengo que hacerlo, porque uno lo tiene que hacer, y hoy en día ya casi uno lo tiene que hacer por ejemplo, esta actividad, un poco hay que, ¿no? Aún en una universidad cada vez más hay una tendencia hacia cierta autogestión que antes era medio impensable, digamos, ¿no? Entonces como hay que mostrar que uno hace cosas, hay que compartirlas, hay que difundir la carrera que es nueva, o sea, todo esto que, bueno, y hay una institución gigantesca comparada con una persona, entonces cuando uno es una sola persona hay que hacerlo por 100 veces, entonces hay una página web, hay que mandar un mailing, hay que poner en Instagram, Twitter, Facebook, y eso es mucho trabajo, mucho. Lleva mucho tiempo y lo odio porque uno no quiere estar dedicándose a eso mucho tiempo. Tampoco hay que hacer un flyer, todo eso, o sea, a veces pago ayudas para eso. Tuve durante un tiempo, en realidad era mi pareja que me ayudaba y yo le daba unos mangos, era una cosa muy, muy así, casera. Después se cansó y ahora seguimos con esto. Claro, y entonces los flyers, bueno, sí, le pagué a una diseñadora para que me haga un modelo, como un template de flyer que yo puedo, ¿no?, modificar. Y bueno, uno tiene a un cierto nivel, o sea, yo hago actividades todas las semanas, entonces todas las semanas mando mailing, todas las semanas, y bueno, el laburo en el 90% de los casos lo hago yo, y ahí también hay que decidir muchas cosas, qué tipo de perfil de red social vas a tener. Uno, yo creo que no las decide mucho, bueno, o yo al menos no las decido mucho, o sea, sé que hay gente que las piensa más profesionalmente. Yo soy malo en eso, yo lo sé, digamos. Por ejemplo, podcast. Las charlas de filosofía de la gorra están subidas en Spotify. No es un podcast. Son charlas que yo di, apoyé el celular, o sea, nunca fueron pensadas para podcast, se escuchan mal, digo, como ven en este libro, o sea, es un desastre, si uno lo piensa, ¿no? Cómo hacer, es realmente un desastre. Hay charlas en YouTube que está el flyer y hay solo audio, muchas. Porque no tengo un equipo de gente que venga a filmarlas conmigo, menos, y cuando alguien me hace el favor, menos editar, o hacer, no sé, lo de Moldavsky, que es 1 minuto, pero es una edición que yo me imagino que es súper profesional, bien hecho, o sea, bueno, yo nunca ni hice, pero tampoco a mí me interesa eso, no me interesa, yo soy en muchos sentidos mucho más tradicional, o sea, es una clase, yo sé que en ese sentido es muy poco original, de algún modo, lo que yo hago. En todo caso es un poco más original en dónde, ¿no? Pero finalmente es una clase con ciertas características donde comparto algo en un formato más tradicional, casi de clase magistral a veces, ¿no? Como 1 hora 40 escuchando a alguien sin interrupción, es una clase magistral en términos más técnicos, ¿no? Y bueno, y sí, la grabo y se puede acceder, pero entonces las redes sociales para mí son difusión. Como ya se habrán dado cuenta que la cuestión de la crítica y la opinología no... Por ejemplo, hasta hace 2 días, ahora lo volví a abrir, pero tenía los comentarios al Instagram cerrados. Ningún community manager te propondría eso porque es como el desastre. O sea, la gente quiere, qué bueno que está el programa, qué bueno esto. Y a mí o sea, realmente me parece que lo que uno recibe en general, y es muy, por ejemplo, no sé, yo subo una frase, estoy leyendo algo, digo, uy, esto está buenísimo, ¿eh? Lo subo, lo comparto. Cerrado los comentarios. Digo, que esté ahí, como dijéranlo, ¿sí? La gente quiere discutirlo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que más o menos sé por qué, pero yo no quiero discutir con la gente eso. Y yo sé que hay personas que en las redes sociales y que se dedican a lo que hacemos nosotros, y dicen, ¿qué te parece? Que directamente los interpelan. ¿Qué opinás vos de por qué, digo yo, por qué hacen eso? ¿Por qué alimentan a la bestia? A mí me parece muy, otra vez, ¿no? O sea, como entiendo la consigna de la radio, ¿no? Todos los programas de radio, bueno, ¿a quién le pasó que se puso una media al revés? Hoy la consigna, llamen y digan no.
No, me parece que, o sea, no es que no pueda haber nada de eso en la filosofía, pero me parece que tenemos que ser capaces de generar otra cosa. Y entonces, a veces pasa que algunas páginas o perfiles de Instagram toman algo que yo puse y lo publican. La misma publicación que hice yo. A veces te mencionan, a veces no, a mí no me importa eso, pero sí veo los resultados de cuando está eso abierto. Y es como, Deleuze y Guattari, esos sofistas, por ejemplo. No, no lo leas, pero, o sea, todo eso que me parece que es una forma que no hay que alimentar y que a mí no me gusta. Sé que eso implica menos seguidores, o sea, esta cosa más polémica, generar polémica, hablar de lo que, ¿no? O sea, bueno, entonces yo no tengo un perfil en ese sentido. Yo pongo los flyers, pongo cosas que me interesan porque me gusta compartirlas, pero no están ahí puestas para, ¿no? para esta cosa más catártica y agresiva en muchas ocasiones de las redes sociales. Me parece que, insisto con esto, ¿no? Con que a veces, de hecho, y además yo tematizo mucho eso en las redes, lo digo, o sea, la gente me dice, ¿tenés cerrados? Entonces, como tengo cerrados, me dicen, ¿por qué tenés cerrado? Me recibo mensajes privados, ¿no? Diciendo, ¿por qué cerraste? Sos otra vez un dictador. Es que por un lado no está cerrado porque me estás mandando un mensaje, amigo. Sí, o sea, cerré un aspecto, pero si querés conversar conmigo de esto, ¿pero qué cerré? La posibilidad de que reacciones rápidamente, y ya cuando tenés que mandar un mensaje privado, ya es otro nivel. Entonces, bueno, otro compromiso. Entonces yo lo que quiero es un poco de compromiso. Claro que me interesaría tener pero no es la reacción ¿no? del comentario ahí que bardea, que dice alguna cosa. Y hay algo, digamos, en ese punto, decía el otro día, no es un tema de haters simplemente, es un tema de normalización. Y es mucho peor, porque el hater es un hater, dice, todo esto es una burrada, no sos filósofo, no importa, esas cosas. Pero la normalización es el decir, ¿por qué uno compartiría algo de un pensador? Porque no es lo mismo que escucha todos los días en el sentido común. Para el sentido común ya está ahí. Si uno encuentra en Hegel, en Kant, en Nietzsche o en Diógenes la misma frase, la misma idea de pensamiento que está en todos lados, porque por supuesto está, digamos, también están todos en el sentido, estamos todos en el sentido común, ¿no? Bueno, pero eso no es lo que uno comparte lo que abre otra forma. Entonces, ¿qué hacen? Te avisan que te olvidaste de lo que era el sentido común, que era la forma clásica, digamos, o dominante o hegemónica de encarar el problema. Bueno, sí, yo ya sé que, digamos, porque estoy en el mismo lugar que todos, que era así, pero me interesaba mostrar otra cosa. ¿Por qué sería valioso que me muestres que? Y ahí vuelve un discurso que ya lo sabemos de memoria. Entonces, habilitar eso para que la gente participe y se sienta no sé qué, prefiero tener menos seguidores, digamos, en ese punto, ¿no? Entonces, mi uso de las redes sociales es de difusión, al mismo tiempo es espero, de algún tipo de interpelación, ¿no? de discusión en el espacio público, porque las redes sociales son espacios públicos, pero no con la dinámica de más seguidores, más, no sé, una charla de 1 hora 40 donde hay 15 puntos sobre un tema. Por ejemplo, acordado la charla, decías lo de Hegel, la charla que hice sobre la dialéctica del amo y el esclavo. Tiene casi 2 horas y media. Es delirante en el sentido de que me fui de tema, hay 14 puntos y trabajo 1000 cosas. Podría haber hecho 27 videos de unos buenos 10 minutos, ¿no? Y tener contenido pero no pienso en ese sentido, ¿no? Entonces, hay formas más inteligentes, más eficientes y más exitosas en términos de seguidores, supongo, pero ya me parece demasiado lo que nos demanda. A mí lo que me manda me parece como excesivo. Bueno, primero muchas gracias por venir. La verdad que se agradece mucho. Tengo un par de preguntas que por ahí son más de tinte personal. Primero, en principal, en relación a cómo es poner en pie un proyecto
y cómo se enfrentan las autolimitaciones que uno pueda llegar a tener, sobre todo haciendo algo, por ejemplo, hace 12 años hacer algo como Filosofía a la Gorra es algo disruptivo. Entonces te obliga a salir no solo de lo que vos conocés, sino también exponerte. Digo, ¿cómo uno puede lidiar con el proceso de emprender un proyecto? Y en segundo lugar, ¿cómo fue seguir con el proyecto una vez que te diste cuenta que empezaba a caminar? Que dijiste, esto anda, ¿cómo va a ser de ahora en más? Sí, es verdad que requiere una cierta exposición distinta a... O sea, participar del ámbito de la docencia en cualquier... Yo lo pienso como un espacio digamos, como un cierto ejercicio docente, evidentemente, ¿no? Como se habrán dado cuenta. Entonces, en cualquier... ¿no? Entrar en un lugar con 10 personas o en un aula de secundaria o donde sea, ya implica un lugar de exposición que hay que enfrentar. Hacerlo en un formato más extraño y sin el cobijo de la institución, en algún sentido es mayor, pero en algún sentido es menor. También eso hay que decirlo, como bueno, no estoy en la universidad, así digo una burrada acá. También uno podría tomarlo así, no es que yo me lo tome así, pero también puede relajar un poco la cosa de que no hay ciertos requisitos. De hecho, para mí no es lo mismo ingresar al aula de una universidad que ingresar a un bar, evidentemente, aun si a veces puedo compartir algo que sea muy cercano. Con lo cual es verdad que hay que ser un poco desvergonzado. Yo soy, personalmente, hablando de persona, yo me considero una persona bastante tímida y lo soy en muchos aspectos, pero cuando comparto mi trabajo filosófico, no. Después, o sea, para ahí hablo una hora y media, etcétera, pero después vamos a tomar algo y yo estoy un poco así, como un típico filósofo, ¿no? que tiene problemitas sociales, digamos. Entonces, no sé, hay algo que pasa ahí que va más allá de uno, ¿no? Como algo piensa a través de uno en esa línea clásica. Yo creo en eso porque no es que uno decide tantas cosas, digamos, ¿no? De los estilos, los gustos, las velocidades, como decía antes, etcétera. Entonces, en ese sentido, eso me sostiene. También los libros que llevo ahí me sostienen un poco, como, bueno, aquí están los libros, ¿no? Y no me acuerdo qué más dijiste. ¿Cómo lo siguió? Claro, una vez que te diste cuenta que el proyecto que te mandaste ¿cómo fue enfrentarte al proyecto de alguien más, a diferencia de cuando estaba arrancando? ¿Enfrentarme al proyecto de alguien más? No, de ahí en más. Ah, de ahí en más, perdón, de ahí en más. No sé, tomó una velocidad propia. No, al revés, me envalentoné de alguna manera. Pasó esto, o sea, en general, y esto que pasa es que es muy lindo, en serio, o sea, una de las cosas que uno no se, más allá de Filosofía de la Gorra, que uno no se imagina cuando está estudiando, esto que yo le decía, yo laburaba otra cosa, pero ¿qué voy a trabajar? ¿No? Si el CONICET está por cerrar más o menos, ¿no? Años 98, 99, y ahora digo por eso también, ¿no? Y la docencia yo no me había imaginado que pudiera ser algo que me... No, después sí, descubrí que sí, pero... Y es que yo recibo, no sé, una vez por semana mínimo o una vez cada 2 semanas, por suerte no es todos los días porque no se podría hacer, ¿no? Pero una invitación a realizar alguna intervención en algún espacio que jamás me hubiera pensado en el que, ¿no? que yo podría estar diciendo algo valioso y que alguien que estudia enfermería o que está haciendo una actividad en una cárcel o sea, realmente espacios muy distintos o que está formando parte de una exposición artística de arte contemporáneo. Entonces, lo que nosotros hacemos, que es comprometernos, esto que decía que es tan difícil, me parece, ¿no? Del compromiso con el que nos sentamos a leer una línea, a traducir, no sé, ¿sí? O sea, es realmente algo que es un cierto quehacer que más allá del contenido es muy valorado y permite realizar intervenciones, obviamente con el respeto que uno tiene que tener a lo que no conoce y demás, digamos, con los límites de lo que uno puede hacer, que pueden ser requeridas en distintas instancias y luego, y eso invita a estas cuestiones, que tienen más que ver con lo de Filosofía de la Gorra, decir, bueno,
Hola Diego, mensaje por las redes sociales o por mail. Tenemos un espacio acá, una biblioteca popular en Boedo, en un barcito en no sé dónde, un qué sé yo. Te escribo desde Rojas, provincia de Buenos Aires. ¿Vendrías a hacer? Estamos en Chaco. ¿Qué te parece si...? A mí es un lujo absoluto. Entonces, en buena parte, si se mantiene, tiene que ver con la cuestión de que hay deseo del otro lado. Y entonces yo digo, sí, claro, vamos, hagamos, unos 400 kilómetros, hacen una charlita, se encuentra con gente maravillosa, y entonces eso rompe con el trabajo solipsista del filósofo, ¿no? Rodeado de libros ¿no? Descartes al lado del fuego, digamos, ¿no? Esa escena que es real de alguna manera, pero que al mismo tiempo lo que hacemos ahora me pongo en apología de Sócrates, ¿no? Pero digamos, es para la comunidad, es valioso para la comunidad, y la comunidad, a diferencia de lo que pasa con Sócrates, o al menos en niveles menores, claro, bueno, digo, ahí es cuando me dije en niveles menores, ¿no? En ciertos espacios pequeños, lo valora. Ese punto me parece fundamental. Para mí la filosofía es una actividad marginal. Si uno quiere que la comunidad diga, sí, Sócrates sigue haciendo esto, ¿no? La cicuta. Pero espacios de muy distinto tipo, donde uno pueda trabajar comprometidamente con, todo lo contrario, hay mucha hambre de eso, mucho deseo de eso. Y es bueno saberlo, porque abre muchas puertas, o porque uno puede abrir puertas porque va a haber del otro lado respuestas, ¿no? o intenciones o ganas. Tengo no sé si una última pregunta, pero otra pregunta. Y va en la dirección de la pregunta de Federico. ¿Tenés alguna estrategia espontánea o es primero espontánea y luego trabajada para cuando en ocasiones hay alguien que tienda a monopolizar la palabra en el debate o... bueno, que tiene problemitas de diferente índole, que por ahí muchas veces se acercan a espacios autogestivos de psicología, de filosofía y demás. Me refiero porque también pasa en el ámbito universitario, pero bueno, hay toda una institución, hay otra manera de gestionar eso en una institución que en un bar, en un espacio abierto, en una... Bueno, un poco se responde con lo que dije del compromiso, tanto en el grupo de estudios, me ha pasado eso, con algunas personas, es excepcional, eso por suerte. Pero si uno pone unas reglas de juego claras al comienzo, pasa menos, o por lo menos, otra cosa es por eso, invito a todos a que digan. Entonces, lo mío es, vamos a leer, de hecho yo mantengo en los grupos de estudio un cupo de 15 personas, porque más no se... Para formato taller no se puede. Por suerte, como viene mucha gente, doy la misma clase en la semana, la misma, 6 veces. Porque podría hacerlo con 90 personas ¿no? Pero me interesa el intercambio. Entonces, y es mucho más cansador hacer 6 veces, pero también enriquecedor hacer. Es bien interesante. Cuando llega a la 6ª clase uno parece que ya vuela por ciertos lugares. Pero, entonces... La idea es que se participe, pero ni siquiera sobre el tema, sobre lo que estamos leyendo, sobre la página en la que estamos. Entonces ya todos saben entonces abrimos y bueno, ¿qué les pareció? Hay una ronda ahí muy abierta, ¿no? ¿Cómo les fue con la lectura? Desde fue difícil o no, hasta qué problema les llamó la atención. Bueno, y ahora a los 20 minutos más o menos, esa es la dinámica. Nos ponemos a laburar, o sea, abrimos la página, es un práctico, digamos, ¿no? Trabajamos y hay participación, pero nadie monopoliza. Cuando hay alguien que medio no había entendido eso, qué sé yo, me ha pasado, ¿no? No, porque yo quiero decir que la libertad, bueno, mirá, estamos leyendo a Foucault, ¿no? Pues yo soy, ¿no? Cuando escribas tu libro te escucharemos, entre tanto. Bueno, esa gente se levanta y se va a veces y está todo bien que no vuelva, digamos. Entonces, pero ya el dispositivo es así. En Filosofía de la Gorra pasa algo similar, porque es, quédense para el final, pero bueno, primero tienen que quedarse a escuchar 1 hora y media. Entonces, las preguntas y los comentarios al final. Y ahí sí puede ser que alguien monopolice un poco, pero bueno, ya un poco ¿sí? Yo coordino la charla
pero ahí también lo abro a que sucedan esas cosas, qué sé yo, pero también se va autocoordinando. Hay gente piola que se da cuenta que si alguien habla mucho, te pregunta algo, alguien te salva, vos también, no sé, se maneja. El tema es si vos lo abrís desde el principio. Habilitás eso. Para mí habilitás eso. Sí, hay un proceso, en los talleres, en el grupo de estudio, yo les propongo, además por eso se llama un poco taller, que haya algo de producción, y sobre todo porque por ahí no alcanza uno, claro, si uno quiere decir mucho sobre algo, bueno, es como, se arma un seminario y cada uno expone, pero como no es ese formato, todos están invitados a escribir. Yo los invito a que lo hagan más allá de los pruritos de no sé y cómo voy a escribir sobre lo que no sé, que sea algo ensayístico, que sean las notas, etcétera, y a compartir eso. Entonces hay un espacio, otro espacio, y también hay como un foro, entonces hay distintos lugares de intercambio abiertos. Pero el de la oralidad, pero todo esto lo digo yo cuando ese grupo estudia en el primer encuentro. La oralidad se arma esto, también a veces se pone a discutir entre esas cosas de no, bueno, y no quiere decir esto sino lo otro, y entonces tal cosa. O sea, ahí cuando se arma la discusión de quién tiene razón, y nos olvidamos de lo que. Entonces, la idea misma, que insisto, no sé si será culpa de Sócrates o no esto, ¿no? Ya que recién lo reivindicamos un poco, pero de que filosofar es discutir. ¿Qué sé yo? Es una forma posible, por supuesto, ¿no? Siempre existió también el medioevo, sigue existiendo, existe la polémica, está todo bien. Pero hay una cierta idea de que es casi la única o la fundamental. El diálogo, la discusión, yo creo que es como lo que les decía de los formatos, hay muchas, ¿no? Así como una excelente clase magistral no es menos excelente una conversación más horizontal, y pueden ser las dos cosas horribles, digamos, ¿no? Aburridas, malas y poco productivas, aunque todos hayamos hablado. Entonces, para mí la evaluación nunca pasa simplemente por el formato, sino por esto que llamamos compromiso, atención. Es una evaluación de otro tipo que quienes participan de esos espacios tienen que darse cuenta, participar, ¿no? Pero digo, insisto que políticamente para mí es central esto, es central, ¿no? La cuestión no es la palabra, ¿no? Tengo la palabra y soy libre, la cuestión es una elaboración, un cierto trabajo, un cierto compromiso. Todo eso está muy devaluado, me parece, ¿no? Bueno, mi pregunta es quizás también un poco más personal, pero va dirigida también a lo que había comentado él. Así que la voy a contextualizar para poder preguntar exactamente lo que quiero preguntar. Tengo un Instagram donde subo mis resúmenes de la carrera porque me sentía muy sola en la pandemia y dije, bueno, me sirve también para escribir ahí y practicar escritura. La cosa es que en un momento creé una ponencia de redes sociales porque me parecía muy interesante, y un compañero trabajando se le dio la oportunidad de mandarme a hacer una charla para un colegio. Me dio la situación de que, bueno, prácticamente me morí del estrés pensando por qué estoy eligiendo de hacer difusión y ser profesora si claramente tengo problemas de vergüenza y de un montón de cuestiones del habla. Me trabo mucho y demás. Entonces, me pasó que durante la charla todo el miedo se me había ido apenas arranqué. Mi pregunta es, vos teniendo ya mucha experiencia hablando en público y en exposición, ¿qué consejos darías para la oratoria, para cómo diagramar una conversación y no irte por las ramas tampoco? Porque si bien igual la filosofía da pie a eso en muchas ocasiones, tener algún tipo de esquema para poder llevar a cabo una exposición. Esa es la pregunta.
Yo las charlas de filosofía a la gorra y las clases, bueno, no necesariamente las clases, pero la mayoría de las charlas de filosofía a la gorra las tengo escritas y llevo el texto, como uno lee una ponencia a veces en un congreso. Y leo bastante. Lo que pasa es que para evitar la ponencia, ¿no? Que nos sentamos todos en las mesas y leemos nuestros, vamos así, hago las charlas parado, tiro las hojas a medida que van al piso, hago un cierto, que la cosa no sea, porque esto aburre y se torna monocorde y se duerme al que lo da y al que lo escucha. Entonces trato de que estemos más despiertos, pero lo tengo todo escrito. Salvo en los casos en los que hago un formato, como a veces sucede en algunas clases, lo mismo en el grupo de estudio. Yo tengo capítulo 3, trabajamos sobre esto para la vez que viene y yo tengo toda la clase en un Word que después comparto con los que están estudiando. Pero a veces la otra posibilidad es que el texto es el texto en el que estamos laburando. Entonces, bueno, si uno lee y comenta un texto que conoce, no hace falta tener ahí. Pero siempre hay un soporte. Por ejemplo, ahora no tengo ninguno, pero bueno, estamos hablando de... ¿no? Pero en general hay un soporte y yo tengo exactamente los puntos por los que quiero pasar. Por ejemplo, lo que voy a hacer para el domingo, tengo que ponerme ahora y prepararlo. Y en relación a lo que decías de que a uno se le puede ir la vergüenza un poco, también, o sea, eso yo sé que los primeros 10 minutos de las charlas de filosofía a la gorra son siempre estoy medio trabado hasta que empiezo, es como una entrada en calor. A los 10 minutos arranqué y me entusiasmo y eso llega. Entonces esto que decía, yo también soy tímido, pero hay algo que pasa en ese proceso que rompe con eso y llega a los otros. Entonces y uno tiene un soporte siempre. Supongo que hay personas que no lo necesitan, digamos, pero bueno, yo lo necesito, me viene bien. Hay tantos puntos que me interesa mostrar y citas que si no, o sea, quedaría muy desarticulado. Entonces, yo uso siempre un soporte escrito. Bueno, no sé si hay otra pregunta, consulta, comentario, observación. Sí, Ezequiel. Bien, te quería consultar que si bien vos apostás por la presencialidad y por el tacto, están las redes sociales y vos lo mencionás más como una difusión. Sin embargo, hay profesores de filosofía que apuestan por más una divulgación, podemos llegar a decir, que tienen miles y miles de seguidores. Y visto también que la filosofía, como habías mencionado, es una actividad más que bien marginal, en las redes sociales se ve inmerso en un mundo... todo el mundo, estamos hablando de miles de millones de personas. ¿Crees que para la filosofía hay más riesgos de caer para convertirse en una suerte de producto prefabricado, una mercancía justamente? ¿Y le conviene estar más que nada en esos márgenes? ¿O hay más beneficios para la filosofía en las redes sociales? Bueno, creo que ese riesgo está, el riesgo en el sentido de que sí creo yo que no podemos medir el valor de la producción filosófica por la cantidad de seguidores o la cantidad de libros vendidos, o sea, no. Entonces hay un riesgo de que si uno tiene como finalidad tener muchos seguidores, ser muy popular, que te inviten a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, a mí eso no me interesa para mí y en general no me interesa. No sé si esos riesgos... Quiero decir, la filosofía para mí siempre va a ser marginal aún cuando pase eso. Aún cuando se vuelva mediática en alguna manera, sigue siendo un margen entre, ¿no? Y puede ser algo, no digo que esté mal el hecho de buscar un lugar en los medios o una masividad de otro tipo. La cuestión para mí siempre es cómo. Es lo mismo que decía de las clases, o sea, ¿qué es mejor? ¿Cómo? Si uno utiliza la filosofía para hacer que esta es mi sabiduría y los voy a ayudar y serán felices y compren mi libro, y bueno, ahí a mí hace rato que me dejó de interesar.
Ahora, si uno hace comprometidamente algo que cree que es valioso, en lo que está involucrado y lo difunde porque quiere compartirlo con otros, si un día se vendieron muchos libros, supongan, o no sé, o fue mucha gente a las charlas, qué lindo, pero es muy distinto. En términos nietzscheanos, que es como yo suelo pensar, es, digamos, uno da los frutos como árbol, si llega a dar frutos, los frutos que ese árbol da, pero no hace un estudio de mercado a ver si se venden las peras o las manzanas y entonces, ¿sí? Entonces, si los frutos caen y nadie los recoge, y bueno, ningún problema, ¿no? Pero esos serán los frutos propios. Si de pronto, de alguna manera, eso coincide con un problema de la época, con una sensibilidad, con qué sé yo, y esos frutos de pronto son muy, bueno, bien, qué sé yo. Igual va a ser poco, igual nunca me parece que va a ser, se va a tornar en algo, digamos, en ese problema de la mercancía que tiene una lógica que es muy distinta a esta, ¿no? Que es cuanto más mejor, cuanto más rentabilidad, cuanto más cantidad, cuanto más... Y en ese punto hay algo propio de la filosofía que para mí, otra vez en términos nietzscheanos, es para todos y para nadie. No es que queremos hacer algo para que seamos nosotros y no venga nadie más y no nos saquen nuestro asiento, digamos, ¿no? En nuestra cátedra, sino que igual no vienen, digamos. Entonces, todos vengan. Igual, ¿cuántos somos? La carrera es gratis. Bueno, está bien, hay ciertas otras condiciones materiales, pero somos pocos. Entonces, es una selección de otro tipo. Es una selección de otro tipo. Ahora estoy en el taller, estamos leyendo la hermenéutica del sujeto de Foucault, y ahí él lo dice respecto a que el cuidado de sí, en lo que él llama la edad de oro, cuando se generaliza, ¿sí? No tiene que ver con si pertenecías como Alcibíades a una familia, ¿no? en Atenas, una familia acomodada, sino que se generaliza mucho más, pero igual son pocos los que van a tomar ese compromiso de... Entonces, para mí ese lugar de privilegio, pero no es un privilegio ni de clase, ni de, ¿no? O sea, de lo que implica el compromiso, ¿no? Del que estamos hablando, siempre va a formar parte, y a veces, cuando uno quiere que algo sea para todos, tiene que romper con eso, y ese es el momento perjudicial, en el cual podés hacer filosofía sin ¿no? que transpirar un poco en relación al problema que está ahí, sin comprometerte con una lectura, sin poner entre paréntesis sus ideas, sin... Bueno, ¿qué es eso? ¿No? Es una marca, digamos, ¿no? Entonces, para mí eso tiene que estar. Y eso va a implicar que muchos digan, no, por allá era más fácil, qué sé yo. Y está bien. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por haber venido, por tu compromiso, tu apasionamiento por la filosofía y por haberte abierto, por haber abierto tu experiencia con nosotros.